Bueno, shalom y bendiciones, amados hermanos. Por acá estamos nuevamente compartiendo con ustedes la Sagrada Escritura, compartiendo un mensaje, espero sea de grande bendición para muchos y muchos que vayan a escucharlo. Y para no quitarle mucho tiempo, vamos a arrancar de una vez. Eso es el radio y vamos a compartir un mensaje. Pero antes, como debemos hacerlo siempre, este es un mensaje reflexivo, ¿sí? Un mensaje corto acerca de la Sagrada Escritura y su implicación en nuestras vidas, ¿sí? Para ello es necesario ponernos delante de la presencia de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Padre Santo, agradeciendo primeramente por su infinita misericordia, por no quedar tendidos muertos por nuestras transgresiones, por muchas veces darle la espalda y por nuestra falta de fe y comunión con Él. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te queremos dar gracias, Padre, por eso, por tu infinita misericordia. Y para empezar, amados hermanos, vamos a abrir con lo siguiente. Seguramente habrán escuchado, leído el siguiente versículo, donde está escrito y dice la palabra en el libro de Santiago 1:19: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Para poder entender a mayor profundidad este versículo, debemos dejar a un lado las situaciones cotidianas de la vida y detenernos en el tiempo y en el espacio a entender qué es exactamente lo que nos está diciendo el apóstol. Dice la palabra, podemos notar que el verso abre de la siguiente forma, como está escrito, dice: mis queridos hermanos. Esta apertura denota el gran amor con el cual se mantenían unidos los primeros creyentes en el Mashiach Yahshua. Recordemos que nuestro rabí, al momento de estar reunido en una casa, hizo referencia a este mismo término, mis hermanos. En el verso 46 al 50, en el libro de Mateo, dice que había mucha gente dentro de la casa por la gran cantidad de personas que le seguían. Si bien es cierto que muchos lo seguían para recibir algo de parte del Mashiach, habían personas que verdaderamente reconocían que él era el ungido descrito en la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, volviendo nuevamente a Mateo 12, 46, 50, dice: mientras él, es decir, el Mashiach, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre, mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre está en el cielo. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces vemos claramente que el apóstol Santiago había aprendido del maestro directamente y sabía lo que realmente significaba la palabra hermano y la relación que guarda la palabra hermano con la palabra amor. Entendiendo esto, podemos afirmar que al abrir el verso de esa forma, se estaba refiriendo a aquellos creyentes que habían reconocido al Mashiach Yahshua como el enviado y que estaban apegados a la voluntad del Padre, para luego continuar diciendo: tengan presente esto. Este complemento confirma lo antes expuesto. Realmente le hablaba a personas creyentes que querían hacer la voluntad de todo corazón. Y al decirles tengan presente esto, no eran palabras sin sentido o vacías. Se refería a lo que está escrito en la palabra, como lo es el término en hebreo Shema Israel, ¿sí? Amados hermanos, para los que no conocen este término, Shema Israel dice o tiene como significado la palabra escucha Israel y pon por obra. Es decir, escucha la palabra y quiero que la pongas por obra, ¿sí? Entonces, cuando el apóstol Santiago estaba diciendo mis queridos hermanos, se refería a aquellas personas que estaban creyendo en el Mashiach y que querían de todo corazón poner la palabra por obra, pero también les estaba diciendo: ustedes, ya que son hermanos, ahora necesito que escuchen y pongan por obra esto. Y por eso dice que luego de captar la atención de sus seguidores, es decir, de los seguidores del Mashiach Yahshua, viene la mejor parte. Es la palabra de consejo, con lo cual el apóstol Santiago estaría cumpliendo con lo que dijo el Mashiach Yahshua en Juan capítulo 17, versículo 20. Porque es que cuando los apóstoles hablaban, ellos no hablaban como por decir las cosas con palabras vacías, con palabras no. Ellos habían estado con el Mashiach Yahshua, con el rabí, con el maestro, y cuando ellos hacían algo y decían algo era conforme a la palabra, ¿sí?
¿Por qué? Porque el Mashiach Yahshua, yo recuerdo que dice en Juan 17:20, mas no ruego solamente por esto, refiriéndose a quién, a los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces lo que estaba haciendo el apóstol Santiago era que estaba dando cumplimiento a esa oración que hizo el Mashiach Yahshua en Juan 17:20. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Entonces allí lo que nos está diciendo la misma escritura es que lo que había hecho el apóstol Santiago era dar cumplimiento a lo que estaba escrito. Eso era lo que él estaba haciendo, dar cumplimiento a lo que había orado el Mashiach Yahshua cuando estuvo en aquel lugar, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo que es la mejor parte? ¿Sí? Porque cuando dice tengan presente esto, significa que el Mashiach Yahshua estaba hablando a través de la boca de Santiago y que lo que estaba testificando cumplía con la voluntad del Padre al decirles vayan y hagan discípulos. Lo mismo hizo Pablo al decir sean imitadores de mí, como yo soy imitador del Mashiach Yahshua. Con estas palabras ellos les estaban diciendo intrínsecamente con palabras espirituales, yo soy su hermano porque hago la voluntad del Padre y quiero que ustedes también hagan la voluntad del Padre para que seamos hermanos y seamos uno en el Mashiach como es uno con el Padre. Eso es lo que nos está diciendo, amado hermano. Y en Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre nosotros. Entonces, luego de escudriñar la parte inicial del verso de estudio, vemos que la palabra que continúa es todos deben estar listos. Al estar listos nos advierte a estar vigilantes, a no ser como las personas que desprecian el conocimiento de la verdad, el consejo y se valen de sus propias opiniones, como lo expresa la Sagrada Escritura en Proverbios 14:12, donde dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, con el cual la palabra nos está enseñando a no dejarnos llevar por nuestras pasiones. El estar listo es tener discernimiento de las cosas antes de que aflore la naturaleza carnal. En estos días meditando llegué a la conclusión que todo ser humano debe estar listo para no dejar que su boca y sus acciones lo lleven a dañar o a retrasar lo que se ha avanzado. Y noté según el verso de estudio que se acopla, este tipo de pensamiento que tuve, se acopla a la realidad bíblica explicada por el apóstol Santiago. Y mire lo que nos dice este versículo que tiene una connotación espiritual muy grande. Primero abre diciendo, nos habla a nosotros como hermanos. Ya sabemos que a los hermanos se refería a aquellos que escuchaban la palabra y la ponían por obra. Nos dice, presten atención, ahora como son parte del pueblo, ahora tienen que escuchar la instrucción del gran yo soy a través del Mashiach Yahshua y a través de nosotros, porque somos uno. Eso es lo que nos está diciendo. Sí, y además nos dice, estén listos. ¿Para qué? Para poner por obra, para que toda situación presentada sea útil para que nosotros testifiquemos que realmente fuimos instruidos por el gran yo soy a través del Mashiach Yahshua y ahora con el Ruach HaKodesh. Dice la misma escritura, amados hermanos, que intrínsecamente el apóstol Santiago nos está dando un consejo, ¿sí? ¿Y cuál es el consejo? Es el siguiente, y lo quiero leer nuevamente. Mire lo que dice Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, ¿sí? Entonces allí nos está aconsejando, después de reconocernos como hermanos, después de reconocernos como a personas que verdaderamente quieren hacer todo lo posible para poner por obra la palabra, nos dice ahora, bueno, ya que somos hermanos, ahora necesito que presten atención. Si verdaderamente ustedes son seguidores del Mashiach Yahshua por la voluntad del Padre, entonces necesito que ustedes presten atención. ¿De dónde provienen los pleitos y las guerras? De las malas pasiones que gobiernan a las personas. Pero aquellos que perseveran en la palabra anunciada y se mantengan en ella recibirán lo prometido. Eso fue lo que anunció el apóstol. A poner la mirada en aquella recompensa al no dejarnos llevar por la naturaleza pecaminosa que se irrita, se aira, no conoce la paciencia y no puede poner por obra la voluntad del Padre, como bien se explica en los siguientes capítulos de Santiago y que Pablo en Romanos y Gálatas nos declara con mayor exposición y que muestra como concepto general esto.
El que se deja llevar por la naturaleza pecaminosa lo llevará a la muerte, pero el que se deja guiar por el Ruaj tendrá vida y paz. Entonces, amados hermanos, en consecuencia, ya dándole lectura completa al versículo de estudio y a los siguientes, voy a leerlo textualmente. Y dice acá: mis queridos hermanos, ya teniendo el entendimiento que antes explicamos, dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Yahweh quiere. Por esto, despojémonos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder de salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha, mire lo que dice la palabra, llévenla a la práctica. Pero el que la escucha y no la pone por obra es como el que se mira el rostro en el espejo y que después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, es decir, la ley del Ruaj, y que persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá la bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Yahweh nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces yo creo que más clara la palabra no puede ser, porque lo que nos está diciendo, nos está dando un consejo a nivel de hermanos, a nivel de aquellas personas que quieren poner por obra la palabra, y nos está diciendo que debemos estar listos, que debemos estar atentos, que debemos ser como aquellas vírgenes que tenían su aceite y sus lámparas encendidas. Sí, debemos estar atentos a todas las maquinaciones del enemigo para no dar cabida a que nos permita que con nuestra boca terminemos pecando, dañando, retrasando los procesos. Sí, más bien por el contrario, debemos escudriñar la Escritura. Como decía al principio, debemos detener el tiempo y el espacio y apartarnos de toda cosa que traiga distracción para escudriñar la Escritura, porque allí os parece que hay palabras de vida eterna. Mi nombre es Robert Álvarez, esto es Jalel Radio y espero compartir con ustedes el día de mañana nuevamente otro mensaje que edifique. Shalom y bendiciones.